Muy buenas noches a todas y todos los que nos siguen a través de la red digital de este espacio de Foro Jurídico. Hoy, una vez más, nos encontramos a través de la distancia en la red digital, insisto, para tratar un tema maravilloso, dos textos, dos puestas en marcha del derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales, con un acento muy genuino, muy particular, diría yo, disruptivo. Dos textos coordinados por mi querida amiga y comisionada del Pleno, Laura Liced Enríquez, a quien le agradezco muchísimo haberme dado la oportunidad de conversar con ella este día. Además de ser una gran amiga, es una auténtica maestra en lo que hace como comisionada, pero también en lo particular. Y me permitiré leer un poco sobre su semblanza académico y profesional. Solamente será muy breve porque es amplísima su trayectoria. La maestra Laura Liced Rodríguez tiene estudios doctorales en Administración Pública y maestría en Gestión Pública Aplicada. Es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y es especialista en partidos políticos y transparencia por la UAM Iztapalapa. Cuenta con más de un centenar de publicaciones y una trayectoria profesional de más de 10 años en materias de transparencia y protección de datos personales, transparencia corporativa, integridad y compliance, legislativo y administración pública, así como elecciones y partidos políticos. Se ha desempeñado en cargos de alta dirección y de designación en los poderes ejecutivo y legislativo y en organismos constitucionalmente autónomos como el INE y el INAI. En todos ellos, tanto a nivel local como federal. De igual modo, cuenta con una experiencia en el sector privado como directora en una Cámara Industrial Nacional y en una sociedad civil, o sí, sociedad civil como vicepresidenta de Transparencia de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance. Ha impartido diversas materias y módulos en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Universidad Anáhuac, en la Universidad IBES, en la Universidad Libre de Derecho. Es coordinadora académica del Diplomado Combate a la Corrupción, Democrático a la Corrupción en México por parte del Instituto Nacional de Administración Pública y es colaboradora en diversos medios de comunicación, entre los que destacan Contrarréplica, La Silla Rota, El Heraldo de México y La Prensa. Actualmente, como ya les había anticipado, es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, desde donde coordina el área de protección de datos personales, mientras que en el Sistema Nacional de Transparencia fue designada como coordinadora nacional de la Comisión de Archivos y Gestión Documental. Así que para mí es un placer y un verdadero honor recibirte, querida amiga, esta tarde aquí en Foro Jurídico. Bienvenida. Ay, muchas gracias, amigo. Pues qué bonito que estar aquí, porque la verdad ya me había tocado estar contigo en este programa, pero hace ya un muy buen tiempo, si no me equivoco, creo que fue al arranque de mi gestión. Y mira, ya van casi 3 años que estuve aquí contigo. Eh, Estuve con la secretaria de la UNAM también, estuvo por acá, la secretaria académica. Y bueno, pues ahora estamos aquí con otra charla, muy de la mano con los temas que a ti y a mí nos encantan, que es el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. No queremos cansar a nadie, por eso le quisimos dar un twist al tema con algo, como bien dijiste, algo disruptivo, que creo que es disruptivo, con dos libros que tienen un nombre gigantesco, creo que son nombres muy adecuados. Me insistían con esos nombres y yo decía, es que esos nombres son muy largos para un libro, pero después caí en cuenta de que la verdad es que esos nombres largos nos dicen exactamente de qué trata el libro, pero bueno, los hemos resumido en Batallas, el libro sobre transparencia, y Revoluciones, el libro sobre datos personales. Así que yo te diría que lo que hicimos en el Sistema Nacional de Transparencia, tú, yo, junto con los colegas de las entidades que nos sumamos a este libro, fue una cruzada por la verdad, por contar una verdad, no a medias tintas, con, al contrario, muy buenas plumas, con muy buenas tintas, y me parece que dimos en el grano eh, con esta publicación, con este proyecto editorial, que seguramente podrán mostrar más adelante en pantalla, cuando estemos tú y yo ya platicando de las caricaturas y de la razón de ser de este libro, y vas a ver que a tu audiencia le va a encantar. No, hombre, pues bienvenida, querida amiga. Naturalmente refleja un compromiso y además mucha creatividad, inteligencia y pasión por las materias en materia de acceso a la información pública y en la protección de los datos personales
en la cual ya has dejado una huella indeleble dentro del Sistema Nacional de Transparencia. Y en efecto, decías, a ver, en batallas, derrotas, victorias, se aborda la conquista del DAI en México. Amiga, ¿cuáles consideras que son los aspectos más destacados y relevantes de esta conquista que el público debe conocer a través de este documento tan particular? Pues mira, este libro, que justo se llama Batallas, Derrotas, Victorias, Crónicas y Trazos, nos da cuenta justo de 20 años, porque se hace a 20 años de la ley de transparencia, es decir, salió en 2022. Como ustedes saben, la primera ley federal se aprobó en el 2002. Eh, pero es decir, este libro sí se enmarca en esos 20 años. Pero todas y todos sabemos que la lucha por el derecho de acceso a la información viene desde mucho más atrás. Estamos hablando de la lucha que se viene gestando desde la réplica de los medios de comunicación, desde la exigencia de sociedad civil, desde, pues, digamos, desde la inventiva y desde la iniciativa de la academia que presenta, pues, ciertos recursos de alguna manera, y que en algún momento también se resuelven por la corte. Es decir, también viene desde ahí, viene desde la sociedad. Y aunque ya en el 77, en nuestra constitución del 77, tú lo sabes, en el sexto constitucional ya venían los antecedentes, propiamente no había una ley reglamentaria, nada más nos hablaba de que el Estado iba a garantizarlo, pero garantizarlo ¿cómo? Un poquito se quedaba a medias tintas, ¿sabes? Y eventualmente con esta exigencia ciudadana, pues logramos que se aterrice en el tema de la Ley Federal de Transparencia, que nos permitió acceder a toda la información que generaban las instituciones públicas de corte federal. Y eventualmente con ciertas reformas logramos lo que hoy tenemos con un sistema mucho mayor, un sistema nacional de transparencia en el cual nosotros los organismos garantes estamos insertos. Y bueno, estos 20 años de transparencia los teníamos que, digamos, conmemorar con una obra histórica, con una obra editorial histórica, y que aquí es donde ustedes pueden ver con un poquito de humor, sí, o sea, hay que reflexionar sobre la historia, hay que tomarnos las cosas en serio, pero hay que hacerlo con humor, es una manera también muy buena de aprender. Y decía Alaska Juárez que podría ser más mexicano que el humor. Así que, como bien dijo mi querida Alaska, se retrata esto a través de caricatura política, por eso ustedes están viendo en pantalla probablemente la portada del libro que empuja el Info con el INAI y con otras varias entidades de la República, con 20 otros organismos garantes, y lo que vemos son victorias y derrotas contadas por cronistas, amigo, por más de 20 cronistas, entre los que está Jacqueline Pechard, Alfonso Zárate, Claudia Corichi, Manuel Quijano, en fin, varios destacados en la materia también, pero además participan 24 moneros, caricaturistas, que hacen estas obras espectaculares, eh, y que nos hablan de este sistema nacional, ¿no? Que está en medio de una batalla y que está en el fuerte defendiendo, ¿sí? El derecho de acceso, el derecho a la privacidad y los archivos de alguna manera también. Y estas historias van desde la iniciativa de Grupo Oaxaca, ¿sí? Que de hecho la escribe el propio doctor Escobedo, Francisco Escobedo, pasando por el tema de los archivos, que es la base del acceso a la información, aunque nació después que la ley de transparencia, pasando también por la protección de datos personales que viene dentro de la propia ley federal de transparencia, hablando también sobre el INAI, pero hablando también de cosas negativas, amigo, porque también es importante que hagamos reflexión al respecto. Y uno de ellos es pues el tema de la procrastinación legislativa, que es una obra increíble del maestro Zárate y de Chavo del Toro, en el que pues hay dilaciones que vienen desde el legislativo para con el tema de transparencia, o los amagos del poder que escribió Jacqueline Pechard con Rocha, o la captura profesional administrativa, que son temas autocríticos del sistema en materia de transparencia que tenemos que caminar. Es decir, no es un libro de autoelogios, creo que es un libro para conocer las cosas como son. Mira, esa es la caricatura de Chavo, del Chavo del Toro. Uh -huh. Muy buena, ¿no? En la que se hace una No, analogía con... maravillosa. Pero además, Está a ver, ¿de dónde maravillosa. surge esta? Amiga, discúlpame que te interrumpa, pero a ver, ¿cómo surge esta idea? Porque fusionas
dos vertientes, digamos, muy importantes para la construcción de esta obra. Por un lado, la pluma de especialistas en esta materia del DAI, de acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, pero también con caricaturistas, moneros, digamos, eso es el elemento que cubre de mucha particularidad esta gran obra y que también la ha convertido en un éxito. Sí, creo que eso fue el elemento que nos hizo distinguirnos, porque por supuesto que desde los órganos garantes, evidentemente primero el Info de la Ciudad de México, hemos impulsado muchas obras, o sea, se ha creado mucho contenido muy valioso desde el comité editorial, que de hecho a ti también, entre otros personajes históricamente, pero que has coordinado, y hay mucho contenido profundo de análisis, y yo creo que de la mano de ustedes nos hemos dado cuenta que la manera en que comunicamos no necesariamente le llega a todos, que teníamos que intentar llegar a un sector al que de hecho con otro tipo de eventos tú le estás llegando, que es a las juventudes en México. Y a juventudes muy diversas, por eso hablo de juventudes en plural, aunque es un extraño, porque somos muchas y muchos, y hay diversidad, hay rangos de edades muy distintos, y este es el sector de la población más amplio. Y tenemos como una deuda, de por sí tenemos como una deuda histórica casi con la sociedad en general para comunicar y socializar, pues teníamos que llegarles a los chavos y a un sector de comunicación que no habíamos llegado, porque habíamos llegado como a los reporteros de siempre, a la editorial, ¿sabes? Pero no necesariamente a los jóvenes. Y luego entonces platicando con Integridad Ciudadana, que es, digamos, este vínculo que hace el engranaje entre los autores y el sector público, eh, concluimos que hacerlo con caricaturistas políticos sería maravilloso, que nos daría acceso, digamos, a otro sector del periodismo, que nos daría acceso democrático a otras poblaciones, jóvenes, círculo rojo, sociedad en general, es más, hasta niños acompañados de sus papás, por supuesto, pero hasta niños, personas especialistas como nosotros, autoridades, en fin. Y esto es lo que yo creo que ha hecho brillar este libro, es una calidad editorial, pero también de curaduría, como lo puedes ver en pantalla. Es un libro que se integra perfectamente y que no son, amigo, textos acompañados de dibujitos, no están ilustrados esos textos, Uh -huh, uh -huh, sino estos dibujos, estas caricaturas, son ensayos políticos gráficos en sí mismo, uh ¿sí? -huh. Al monero se le dio la libertad total de transmitir una idea a través de su caricatura, no de dibujar un texto. Uh -huh. Es una maravilla, por eso es una construcción muy particular que nos remonta justamente al origen de la crítica vía la caricatura, no solamente a la política, sino a las instituciones y a la propia sociedad, que coincido contigo, el humor es parte de nuestra dinámica social, política, cultural, jurídica, histórica. Por eso me parece que es más que un acierto esta propuesta. Ahora bien, amigo, con el lanzamiento del nuevo libro, porque ya fue todo un éxito, batallas, derrotas y victorias, y entonces, pues no te quedaste ahí, porque nuestras instituciones tienen un doble frente, el del acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales. Correcto. Inteligente, capaz, apasionada, brillante como eres, decidiste hacer un nuevo lanzamiento, ahora del libro Revoluciones, protección de datos personales y privacidad, además en la era digital. ¿Cómo ves la evolución del debate sobre la privacidad en la era digital y cuáles son los desafíos más apremiantes que enfrentamos actualmente y cómo has vivido el impacto? Porque además debo decirle a todo el auditorio que Laura ya presentó este libro en la FIL Guadalajara y le fue muy bien, tuvo una recepción maravillosa en cada una de las presentaciones, otro gran éxito. ¿Cómo has vivido esta experiencia editorial al lado además de quienes construyeron la obra junto contigo? Te diría que habría que empezar por ahí. O sea, justo tú me pudiste acompañar en una de esas presentaciones. Hubo más de una decena de presentaciones en el marco de la FIL, dentro de la FIL,
en el pabellón de transparencia, en el salón de ilustradores, o sea, el pabellón de los caricaturistas, en universidad, en municipios, en el Poder Judicial, en fin, en diversos espacios. Y en esos espacios, al igual que me acompañaste tú, nos acompañaron colegas de toda la República, los que de alguna manera dieron pie a que esta obra fuera una realidad. Y me parece que ese es un esfuerzo de lo que tú, yo, Rodrigo, el presidente, pues hemos llamado ese federalismo cooperativo. Creo que lo estamos enarbolando con esto. El Info, uno, creo que no nos iba a dar para poder aportar a una obra de esta calidad, porque si no hubiéramos tenido que ser un poco más chica, pero además no va con el estilo que somos. Hemos buscado integrar constantemente a los colegas de las entidades porque sabemos que solamente estando juntos, estando unidos, haciendo frente con esta necesidad común de socializar, íbamos a lograr que tuvieran el impacto que se necesita, que le debemos a las personas. Entonces, efectivamente, el libro de batallas lo presentamos en el 2022. Este libro de revoluciones, que ya es sobre datos personales, lo presentamos ahora en diciembre 2000, o sea, al inicio de diciembre en el 2023. Y y lo hicimos con la misma fórmula de la mano de caricaturistas, que son estos primeros aguerridos que se atreven a desnudar al poder, a criticar al poder desde hace muchísimo tiempo, que son filosos en su trazo. Y lo hicimos, pero ahora hablando del tema de el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales en esta era digital, que es un tema de la era digital que ya ha crecido de una manera casi exponencial. En los últimos años lo hemos visto crecer muchísimo. Ya lo hemos platicado tú y yo, vivimos actualmente, como aparece en pantalla, prácticamente ya vivimos en lo digital. Pasamos en esa evolución a estar viendo todo el tiempo el teléfono y de pronto, tal como se ve en esta caricatura de Galindo, parece que ya estamos en esa hipervigilancia y desnudos. Esa es mi interpretación, Galindo habrá tenido la suya, pero este mundo digital es como un portal en donde nos metemos y de pronto ya nos ven todo, nos ven hasta lo que no, nos vigilan, nos tienen, saben en dónde estamos y ubicados. De pronto estamos cegados por, no podemos ver en dónde estamos, ¿no? Vamos descalzos y no sabemos lo que podemos pisar, algunos riesgos que podríamos pisar. Vamos atados de manos en la parte de atrás. O sea, es una simbología muy fuerte lo que implica esta nueva era digital, los retos que trae, los beneficios, por supuesto, que nos trae a todas y todos, más aún en el contexto que vivimos hace unos años, pues ya casi todo lo hacemos en digital, trabajamos, dormimos, jugamos, nos entretenemos, platicamos en lo digital, ¿sabes? Y esto nos trae esos beneficios, pero nos trae riesgos aparejados y había que hablar de ellos. Había que hablar, por ejemplo, desde el origen de las cosas, ¿no? El almacenamiento, el procesamiento de datos tan intensivo, la creación. Esta caricatura es una cosa maravillosa. Mira nada más cómo se interrumpe la batalla, se interrumpe para que el cuate se tome una selfie en plena batalla. Es maravilloso, ¿no? Ya Sí. es una locura, es una locura, pero el surgimiento de la Ley General de Protección de Datos, también los mercados que están haciendo tratamiento intensivo de datos personales, la infodemia en la era digital, de este tema del que tú también has hablado muchísimo, el impacto que tiene el uso de las tecnologías en los niños. Ojalá y salga por ahí alguno de los niños, porque también es maravilloso. Pues los jóvenes están pasando muchas horas, 6 horas en lo digital. Mira, ya el niño ya no juega con el perro, Claro, claro. le quería aventar la pelota y le aventó el celular, amigo, ¿cómo ves? Sí, son nativos digitales. Sí, son nativos digitales. Entonces, en este libro también se habla de eso, ¿no? De la exposición, la sobreexposición de nuestros datos, el uso intensivo de los biométricos, el tema de la inteligencia artificial, los retos que nos presentan, ¿no? Estos nuevos avances. Y por eso el libro se llama ahora, en vez de batallas y victorias, derrotas y victorias, se llama Orígenes, Avances, Tensiones y Desafíos. Esos son los 4 grandes momentos en los cuales se divide este libro, porque pues nos habla de todo este desarrollo tecnológico y la necesidad de cerrar brecha digital, de adquirir habilidades tecnológicas, de protegernos, en fin. Pues como verá nuestro auditorio, a quienes por cierto les agradezco mucho que nos acompañen una vez más, qué maravillosa forma de cerrar estas transmisiones en 2023 con mi querida amiga Laura Liced Enríquez, comisionada ciudadana del Info CDMX.
Una mujer a la que lo he dicho en público y en privado, admiro, reconozco y además agradezco su capacidad, su inteligencia, su compromiso y este análisis disruptivo sobre los asuntos tan importantes de la transparencia y la privacidad. Como bien lo señala, pues vivimos en una era en la que se están derrumbando muchos paradigmas y también muchos bloques. La privacidad y lo público y lo privado estaban divididos hasta nuestra generación. Hablo de la mía, Laura, no la tuya. Esto por un bloque, yo soy Obvio. generación X, ¿no? Hoy las fronteras entre lo público y lo privado se han desvanecido. Vivimos en un auténtico capitalismo de vigilancia con la inteligencia artificial y los algoritmos puestos en marcha. Y es parte de esta gran construcción que lograste junto con todo este equipo de trabajo. Agradezco a quienes nos siguen a través de la red digital en Veracruz, en Yucatán, en Baja California, aquí desde Coyoacán, Iztapalapa, ya veo que también están aquí en Oaxaca, en Puebla, en Tlaxcala. Bienvenidas a todas y todos a este gran espacio de diálogo. Amiga, ahora, ya lo referiste hace un momento, pero insisto, ¿cuál es la colaboración con órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia, con cronistas, caricaturistas, politólogos, especialistas, abogados? Es notable en ambos libros. ¿Cómo influyó esta diversidad de perspectivas en el enfoque y la presentación de los temas tratados en libros? Porque además no solamente es la conjunción en la producción misma del libro, sino que después la propia presentación. ¿Cómo? Qué riqueza, ¿no? Qué riqueza y qué diversidad enfrentaste para la construcción de estos textos. Pues mira, hablando de los órganos garantes, justo hay que hacer mención de nueva cuenta del factor sociedad civil con integridad ciudadana, porque eh, lo que buscamos hacer es que este libro fuera un ejercicio libre, un ejercicio plenamente, en plena libertad para los autores. Y para hacerlo, por un lado, digamos, el Info fue el que coordinó que se sumaran todas las entidades ya en este segundo libro, y la verdad es que a raíz del éxito, felizmente del éxito del primero, pues logramos sumar al libro a 29 organismos garantes. 29 de 33 porque es el INAI también, ¿sí? Entonces, prácticamente nos faltaron 4 organismos garantes de todo el país, eh, pero el coordinarlos es un reto enorme, el buscar que se sumen, el resolverle las dudas, el buscar que aporten recurso, poco o en sus posibilidades, pero que aporten un recurso, que escriban la parte que les toca, en la parte final de los 2 libros, viene una aportación desde lo local, es decir, es un libro que busca que también se comparta el estado de las cosas o el estado del arte de los 2 temas en cada una de las entidades que participó y el INAI, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, eso le da mucha diversidad a nivel de representatividad nacional, ¿no? Sí, también federal, pero nacional también. Y luego, por otro lado, la diversidad de plumas, de trazos y de letras, ¿sí? Eso me parece que también fue un acierto porque no contamos la historia nosotras y nosotros los comisionados, que luego podríamos tener un sesgo en querer contar únicamente la parte positiva de la historia. Eh, Contamos los claroscuros y para hacerlo lo hicimos de la mano de críticos, de especialistas, de quienes participaron en la creación de estas leyes, de quienes las han criticado, de quienes las han estudiado como investigación. Entonces, tenemos de ahí que logramos tener, pues, finalmente en este libro de revoluciones, al menos, a más de 25 moneros que pasan desde Waldo, tú los debes de conocer, a Waldo, a Alfer, a Darío, que son también además premios nacionales de periodismo, ¿no? Por el Club de Periodistas, a Rodríguez, está Obi, Perujo, Kemsch, que ya cumple cerca de más de 40 años en este rollo de las caricaturas, a Camacho, Calderón, Paco Calderón, a Alarcón, a Chavo el Toro, a Rictus, a Cam de la Fu, a Beatrix, ¿no? Mujeres y hombres buenísimos en este tenor. Y luego los cronistas, que tú y yo los conocemos perfectamente, expertos en protección de datos personales, como lo puede ser Solange Maqueo,
Diego García Ricci, Miguel Recio, Andrea Mendoza, tú la conoces también, a Guillermo Tenorio, a Marce Trujillo, en fin, varias y varios especialistas que participan aquí. Entonces, imagínate tú coordinar a, al menos a los presidentes de estos 29 organismos migrantes, más todos los autores. De verdad te estoy hablando, amigo, de pues, más de 80 personas que fueron coordinadas y que no es gracias a mí, no es gracias solo a Integridad Ciudadana, es gracias a todos los equipos de estos organismos garantes, incluido el mío, incluido el tuyo, o sea, que le metieron para poder lograr tener este producto al final. Entonces, eso es lo que hay que reconocer, que es un esfuerzo colaborativo y en esa medida es en la que esperamos que logre difundirse a lo largo y ancho de la República, que sumemos todas y todos incluidos los caricaturistas en sus propios medios de comunicación, que los hemos visto ahora más metidos que nunca en los temas de la defensa del derecho de acceso a la información y protección de datos, no necesariamente de los organismos garantes, pero sí en la defensa de los derechos, que eso es muy importante. Entonces, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? A mí me da muchísima alegría la recepción que ha tenido y que pues se esté convirtiendo en un documento de referencia súper ligero para leer, en una sentada se lo avientan, es gratuito y que además pues se va a volver en un libro, yo creo, de colección. Cuéntanos, ¿ya está digitalmente? Ya, ya, ya tuvimos la primera ola de libros físicos que pudimos dar en la FIL en los días que estuvimos por allá, sobre todo en los últimos 2 días, estuvimos repartiendo los libros. Y aquí ustedes están viendo en pantalla también el código QR que lo pueden descargar el libro completamente gratuito, por supuesto, porque se hizo desde el ámbito público, y lo pueden descargar para que lo bajen en PDF y le den una escaneada. Pero si ustedes son de la Ciudad de México, te aseguro que junto contigo vamos a tener varias presentaciones aquí en la ciudad, sobre todo en universidades y con grupos focalizados. Y a lo largo y ancho de la República también habrá algunas presentaciones, así que si quieren Ya este nos libro de están colección, escribiendo que vayamos a Oaxaca, ¿eh? ándale, pues si nos están invitando, pues de una vez que nos abran espacio ahí en una universidad o que le abran el espacio a Logaipo, porque Logaipo también participó y que se armen una presentación del libro allá. Oye, no, maravilloso, amiga, pero además esto de que sea digital y que pueda ser compartido por todas y todos es maravilloso, porque además es una obra de arte, hay que decirlo. Las dos son una obra de arte, porque además de irrumpir en el escenario literario, en el arte y la cultura del país con estos matices tan maravillosos, es gratuito, porque como bien dice, se construyó en una alianza institucional de todos estos órganos garantes de la República junto con Integridad Ciudadana, y entonces lo que facilita mucho su difusión. Oye, por cierto, cuéntanos tu experiencia particular, porque además ambos fueron presentados en la FIL Guadalajara. Y la FIL Correcto. Guadalajara, pues es se dice que es la segunda, ya estoy dudando que Frankfurt sea la primera, pero cuéntame, ¿cuál es la experiencia que viviste? Porque además estuviste en Guadalajara, pero no solo en la FIL, ya nos dijiste que estuviste en los municipios, en sedes universitarias y culturales, pero a ver, tu experiencia en la FIL, cuéntanos, por favor, porque además es un escenario maravilloso. Ay, es un escenario increíble. No sé si nos emocionamos de más, pero empezamos a aperturar espacios con ayuda de ustedes, porque también en el Info se abrieron varios espacios para que pudiéramos presentarlo. El INAI, el ITEI, es decir, el Organismo Garante Nacional y el de Jalisco también pusieron espacios. Y luego nos acercamos a distintos poderes, entre los cuales el Poder Judicial nos abrió la puerta, un Poder Ejecutivo local también nos abrió la puerta, el sector académico con la UDG nos abrió la puerta, sociedad civil con una colectiva de mujeres también nos abrió la puerta, y demás entrevistas que también se abrieron para las y los colegas del Sistema Nacional y para una servidora también, cuando algunos no las querían tomar, entonces pues las tomaba yo. Entonces, es un escenario imponente, es decir, la FIL, yo diría que sí es la más grande y así nos debemos de sentir en México. Es un referente a nivel internacional, no solo la FIL de Guadalajara es un referente nacional, sino a nivel internacional. Es epicentro, digamos, de las mentes más brillantes del país también, de algunas de las mentes más brillantes y donde se congregan muchas de estas mentes experimentadas, conocedoras y que van a buscar títulos novedosos.
Y es imponente porque también hay un público al que le gusta cuestionar, al que le gusta participar, al que le gusta conocer. Entonces, al estar enfrente de este público en diversas ocasiones, pues nos enfrentamos a eso, al cuestionamiento, a la crítica, pero también al reconocimiento, que también se siente muy, muy bonito. Tuvieron la oportunidad los autores y los caricaturistas, pues, de estar firmando también sus obras de arte, porque yo también lo creo que así es, una obra de arte. Entonces, fue un gran ejercicio en el que estuvimos participando si no me equivoco, fue miércoles, jueves, viernes y sábado. 4 días intensivos de presentaciones en las que te juro, hasta a una moto me subí para poder lograr llegar de una presentación a otra y que mi equipo se la rifó tratando de llegar a un lado a montar y desmontar rapidísimo y llevarse los libros a otro lado. Entonces fue una experiencia muy bonita, muy intensa. No sé si nos pasamos de la raya, pero bueno, y muy colaborativa, o sea, fue muy integral, la verdad fue un gran ejercicio, que por cierto te agradezco que haya sido, estuviste moderando uno de los paneles, espero que te haya gustado, ¿no? Moderarlo en Tlaquepaque, y bueno, yo lo que me llevo pues es justamente pues esa felicidad de la gente con su ejemplar, ¿sí? Las preguntas que nos hacían desde el público, y el interés que generó en las instituciones por seguirlo presentando, no solo una vez, sino volverlo a presentar de nuevas ocasiones y en nuevas sedes. No, yo fascinado y además muy contento por estar contigo en Tlaquepaque, porque además las sedes maravillosas, ¿no? Ahí estuvimos en el Ay, refugio, sí. en Tlaquepaque, con un mural de fondo maravilloso, pero además con la alegría compartida entre las y los ponentes y quienes Así es. estaban en el público, porque además son obras que naturalmente llaman poderosamente la atención, además de sus contenidos, la forma en que se construye de manera diversa el conocimiento. Ya hemos platicado mucho sobre este tema en el que estamos comprometidas y comprometidos, pero tú particularmente diste un salto en lo que tiene que ver con la pedagogía de la transparencia y la defensa a la protección de los datos personales. Ha sido una fascinación en términos artísticos, literarios, culturales, históricos, políticos, jurídicos, porque se analizan estos temas desde muy diversos enfoques, desde muy diversos puntos de vista. Estuve ahí con Obi, con Sol, con las autoridades del municipio, en fin, y la recepción en cada uno de los espacios fue maravillosa. Ahora, desde tu perspectiva, y como continuaremos con la conversación, pero ¿cómo impacta esta obra en este momento particular, las dos, tanto en la defensa, ya lo dijiste, de los derechos, pero también en los triunfos que como mexicanas y mexicanos nos hemos dado en la materia? Pues mira, yo no sé si fue coincidencia o no, amigo, pero recordarás que este libro salió unos meses antes de que comenzara toda la vorágine y el huracán en el que nos insertamos los organismos garantes del país, empezando por el INAI. Entonces, fue, pues, fue una obra que justo salió en ese momento, ¿no? Histórico, y que decíamos, bueno, es que la batalla continúa. Es decir, esa conquista que en su momento logró sociedad civil también, ¿no? Que se materializa en el Congreso en el 2002, que se ejecuta por parte de los organismos, por parte de todos los entes públicos, no es algo ya ganado, es una batalla continua. Es más, que no parte nada más del momento en el que estuvimos todos insertos en el ojo del huracán, en ese 2000, inicios de 2023, de este año. Es una batalla continua el apropiarnos de nuestros derechos, de defender nuestros derechos, de ejercer nuestros derechos, de que si fueron vulnerados, recurramos ante las autoridades correspondientes o ante los organismos garantes para que verdaderamente se tutelen esos derechos. Entonces, creo que eh, bueno, eso fue porque nació en ese momento el de batallas y como que justo nace en esa vorágine. Y con la recepción que tuvo, nos damos cuenta de que es necesario reforzar la parte pedagógica, ¿no? De hacer un alto en el camino y de decir, bueno, a lo mejor
la comunicación social, digamos, la comunicación de parte de las instituciones, la comunicación institucional, eh, tiene que evolucionar. Y nos tenemos que meter a los medios, eh, a las formas y a los medios que utilizan la mayor parte de nuestra población ahora, que son los jóvenes, las juventudes. Entonces, por eso me parece un acierto el impulso de ejercicios creativos, inteligentes, como los que has encabezado junto con Rodrigo también en su momento, pero ahorita en particular tú, que tienen que ver con los chavos, con hacer concursos con ellos y con ellas, en utilizar herramientas como TikTok y como Instagram, porque al final de cuentas TikTok primero y después Instagram son los que más usuarios tienen en nuestro país. Y el 95% de los chavos mayores de 16 usan Internet. Entonces, ahí están las personas. Ahí, por ahí es donde tenemos que llegar. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Y otra manera de llegar, pues, es también la caricatura, ¿no? No queremos dejar los libros, además existe el libro digital. Y la verdad es que cuando uno está ojeando, y los propios caricaturistas lo dicen, cuando estás ojeando el periódico, la mayor parte de las personas se detienen en la caricatura, porque conectas más, porque es más rápida, porque es de un primer vistazo, ¿sí? Entonces, creo que es un salto de fe, o sea, creo que sí nos arriesgamos bastante con esta publicación, porque no necesariamente sabíamos, en un ejercicio pleno de libertad de expresión, pues no sabíamos qué producto iba a salir. Pero creo que el compromiso de los autores fue tal, y también de las autoridades que dimos ese salto de fe, que el producto fue genuino, que el producto logró ser diferente, y el producto creo que logra comunicar eh, algo que es serio con humor, porque decía Cantinflas, ¿no? Que el humor es cosa seria y la seriedad es una cosa que tenemos que tomarnos con humor, chatos. Entonces, yo creo que juntas y juntos damos en el clavo con ello. No me vanaglorio, no creo que sea lo único, creo que hay que encontrar sencillamente otras maneras de ir transmitiendo el conocimiento, de ir socializando, a la par que de manera seria vamos votando en el pleno los recursos, las quejas que nos presentan las personas, ¿sí? O sea, todo puede ir junto, no tenemos que perder nuestro razón de ser, pero también nos podemos salir del típico tono plano que manejamos en el ámbito público, aunque algunos lo critiquen y al que a algunos les parezca demasiado chistoso que lo que estamos haciendo, pues no importa siempre y cuando lleguemos al público y les estemos dejando un mensaje fuerte y claro, que tienen derechos, que sepan cómo ejercerlos y que los defiendan. Creo que mientras hagamos eso, iremos en la ruta correcta. No, maravilloso. Además, vean ustedes cómo Laura es una auténtica apasionada de estos temas, que con su propia luz y brillo han hecho que esto se reformule, se reinvente, se revisite. Y me refiero a la política pública en materia de transparencia y defensa de la privacidad. Debo contarles además que Laura es de las comisionadas seguramente más jóvenes del Sistema Nacional de Transparencia y eso ha significado también este salto de calidad en términos de la institucionalidad. Laura, permíteme compartir con el auditorio, y vas a cumples 3 años ya en el INSFO Ciudad de México. ¿Cuál es tu balance al cabo de este tiempo? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo ha impactado tu vida? Oye, cumplo 3 años y ustedes cumplen 5. 5. 5 años, sí. Son momentos importantes, diciembre, para ustedes y para mí, que yo fui la última en llegar de este pleno de 5. Ustedes 4 ya estaban. Yo llego y me integro en estos 3 años. Se me han ido como agua, no sabes cómo. Creo que si la gestión que yo hubiera tenido me hubiera durado 3 años, no hubiera sido suficiente. La verdad es que se necesita, yo he buscado tener una visión o una planeación institucional en lo que se refiere a mi ponencia y por otro lado al área que coordino por el momento, que es el área de datos personales. He buscado que sea una planeación que vaya más allá de un año, ¿sí? Pero sin duda alguna, los 3 años no me hubieran sido suficientes. Conforme vas avanzando en este tiempo, te vas dando cuenta eh, de algunas áreas de oportunidad, ¿sí? De que no basta con cumplir con nuestro trabajo y nada más hacer lo que nos toca, sino que tenemos que ir un paso más allá y siempre hay manera de dar pasos adicionales.
de dar pasos creativos, de hacer pasos innovadores, ¿no? Y le vas encontrando, conforme vas a conociendo a la audiencia, a nuestro público objetivo, te vas dando cuenta de dónde puedes afinar aquí y allá, y se te ocurren cosas nuevas o cómo mejorar lo que ya tenías, porque justo no se trata de hacerlo de lo mismo de siempre, igualito por siempre. Si algo ha funcionado, está perfecto, pero siempre hay maneras de irlo mejorando. Entonces, para mí ha sido un proceso eh, eh, padrísimo. A mí me encanta haber tenido la oportunidad de llegar hace 3 años, porque además, déjame decirte que hace justo poco más de 3 años, mi padre había fallecido, que me hubiera encantado que mi papá me hubiera acompañado en esta nueva aventura que siempre quisimos dejar algo de nosotros, es decir, trascender en nuestros trabajos. Entonces, me hubiera encantado que me viera haciendo lo que yo estoy haciendo, quizá desde allá arriba me está viendo. Eh, entonces, cuando se abre esta oportunidad, dije, es la oportunidad que tengo para hacer lo que tanto platiqué con él, trascender y dejar algo mejor de lo que yo estoy recibiendo. Eso es lo que estoy intentando hacerlo con un toque personal, distinto, o chistoso, o creativo, como ustedes le llamen, pero dejar un sello o una marca personal y sí, también con un tinte de juventud, que no soy, pues ya no sé si ya soy la más joven o no, pero seguramente sí de las más jóvenes, pero tratar como de quitarnos ese acartonamiento que tanto nos inviste en lo público para, pues, para conectar de una manera diferente. Creo que algo, yo soy politóloga, como bien lo dijo mi amigo Julio César, soy politóloga. Entonces traigo mucho este rollo de la necesidad de generar o de recuperar la confianza de las personas en sus instituciones para lograr esa gobernanza, no gobernabilidad nada más, sino lograr gobernanza. Entonces, creo que es tan importante conectar con las personas de una manera distinta, aterrizada. Espero estarlo, al menos lo estoy intentando, no sé si lo estoy logrando, pero sé que lo estoy intentando de todo corazón, para que en gran medida la trascendencia vaya ahí, ¿no? En lograr el perfeccionamiento institucional, en lograr buen gobierno, ¿no? Y mejor administrativa, pero también en lograr impactar con nuestros dos derechos, estos dos derechos que nos unen a ti y a mí, y a otro grupo también amplio de personas muy interesadas en estas materias, lograr impactar con estos dos derechos en una población cada vez más amplia, más consciente, una población eh, ávida de conocer, pero ávida también de defender. Y con ellos, ese es el tipo de conexión que quiero generar y eso es lo que quiero despertar a partir del trabajo que estoy intentando hacer desde el Info de la Ciudad de México. Diversificas mucho tu quehacer y me consta. Eres una mujer sumamente inquieta, Un muy poquito. talentosa e inteligente, naturalmente, pero muy inquieta particularmente. Esta decena de presentaciones en la FIL de Guadalajara y sus alrededores lo demuestra, pero además estos 3 años que han pasado rapidísimo, coordinas datos y ahora a nivel nacional coordinas archivos en el sistema. ¿Qué significa eso para ti? Porque además datos es uno de los ejes centrales, pilares de nuestra institucionalidad y los archivos públicos otro elemento indispensable para la materialización de la transparencia. Sí, pues mira, te voy a decir, la realidad es que cuando llego al instituto, la comisionada anterior coordinaba, que era Elsa Viviana, ella coordinaba el área de datos personales, así que ante su partida, llego yo y ocupo ese espacio y me pareció una genialidad. La verdad es que viendo hacia atrás, a mí me daba un poco de temor entrarle al tema. Lo había visto yo desde el sector privado, porque yo también participé en el sector privado un rato, como bien lo dijo Julio César, eh, y me había tocado ser como regulada, como sector privado regulado, ¿no? Y entonces conocía la materia desde esa perspectiva. Yo me había enfocado también a la parte de transparencia desde el INAI, a la parte de transparencia desde los sujetos obligados federal, local y desde la sociedad civil. Pero datos personales es todo otro tema, ¿no? Ujú. Entonces, cuando entro y me dan la posibilidad de poder empujar esta materia, pues me reta uno a buscar a especialistas, a profesionales de este tema, a conocedores que ya llevaban trabajando un gran rato en este tema.
me impulsa a aprender más, a escuchar a los sujetos obligados, que fue algo muy importante. Llegué a escuchar a los entes para decirles qué es lo que en materia de datos personales necesitas para poder cumplir con la ley. Y entonces, a generar un diálogo con ellos, que es súper importante, que luego creemos que desde las autoridades tenemos que llegar a aplicar lo que yo creo que ustedes deben de hacer. Y no, hay que incorporarlos a la conversación. Si ellos son los que van a estar regulados, bueno, dime tú qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, qué es lo que necesitas para poder cumplir de una mejor manera. Entonces, ellos nos han dado luz a través de la red de protección de datos personales, que ya está formalizado, además, a través de los acuerdos que aprobamos en nuestro pleno, ya tiene una estructura formal. Y una de las cosas que en datos personales nos dijeron o sabíamos que teníamos que avanzar era el tema de las verificaciones, que, amigo, somos en el país los únicos que tenemos esto. No solo un sistema que verifique en línea, El sino ciber. además el ciber, ajá, que es el ciber que nos inventamos o que creamos en el Info de la Ciudad de México, sino además tener un padrón de sistemas de datos personales. En el resto de las entidades no saben qué datos están tratando los entes públicos. Y aquí sí hay un registro que tendrá áreas de oportunidad, claro, por eso estamos en el tema de las verificaciones, para asegurarnos de que este registro esté lo más actualizado posible y estamos ya a poco de lograrlo a la luz de estos 3 años. Entonces, creo que vamos caminando con pasos sólidos. Y luego la materia archivística que luego es de las más olvidadas, pero de las más importantes, así lo he aprendido de los expertos. Yo no soy, debo decirles que yo no estudié archivonomía, ni mucho menos, ni me creo la especialista, por supuesto que no, pero sí soy una mujer y una servidora pública comprometida con el tema. Y he buscado aglutinar voluntades en torno al tema del archivo para que le metan lana, sobre todo, porque está muy bien el bla, 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 pero hay que meterle dinero para asegurarnos de que el tema archivístico también funcione, porque necesita el archivo condiciones adecuadas, necesita personal capacitado, necesita espacios físicos adecuados, necesita seguridad digital y física. Entonces, el archivo implica un compromiso no solamente verbal, sino un compromiso administrativo institucional importante. Y por ello es que me arrojé con todo en el Sistema Nacional a coordinar, primero ser secretaria de la Comisión de Archivos en el Sistema Nacional, despuesito de que entré, un año después, y después ya fui coordinadora un año y ahora empiezo mi segundo año de coordinadora en este tema. Y no sé si no, lo he expresado contigo, Julio, pero para mí, y como me lo han dicho los expertos, el primer tema que tuvo que haberse legislado era el tema archivístico, porque sin archivos no hay acceso a los documentos de información pública ni a los documentos que tienen datos personales, a los expedientes, por ejemplo. Entonces, lo primero que se debió haber regulado es la materia de archivística. De ahí debió haber nacido no la ley de transparencia, sino la ley de protección de datos personales. Porque una vez que ya tienes los archivos, ahora sí, antes de darlos a conocer, hay que cuidar primero los datos personales y después entonces aperturar todo. Aquí en México se nos hizo bolas el engrudo y empezó primero lo otro. Y está bien, era una exigencia ciudadana, pero el archivo es la base de todo. Son los cimientos de la casa, de esa casa en donde hay una sala que es la parte pública y donde está la recámara, donde están nuestros datos personales. Ambos descansan sobre los pilares del archivo. Y creo que lo hemos vuelto un poquito más sexy en el sistema nacional, es un poquito más atractivo el tema y pues por ahí empieza en generar conciencia y en buscar que los colegas de los organismos antes se sumen a este tema tan importante. Que los archivos se convierten naturalmente en uno de los ejes rectores de la transparencia y el acceso a la información pública, uno de los pilares indispensables, pero ese es un gran tema en el que vamos a seguir trabajando y tú como coordinadora nacional ya lo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien. Por cierto, muchas Gracias. felicidades. También lo están viendo desde el Estado de México y desde Toluca. Un abrazo muy fuerte al Bufet Jurídico Aparicio y Asociados. Les dicen felicidades por las obras de mucha utilidad para nosotros y nosotras como abogados y la sociedad civil. Enhorabuena por la construcción de estas obras. También dice, excelente ponente, contagia su entusiasmo. Felicitaciones a la coordinadora Laura Liceda Enríquez. Imagínense, sí, por supuesto que lo contagia. A nosotras y nosotros como que emocionados en el Info Ciudad de México nos contagia siempre su pasión. Amiga, el siguiente año es un año de elección, es un año
intenso, complejo, con muchos retos, pero también con muchas oportunidades. ¿Cuál es tu valoración antes de ingresar directamente a 2024 y al centro del debate en materia de transparencia, privacidad y elecciones? Pues mira, yo creo que vámonos arremangando, amigo, porque sí se va a venir pesado para nosotros. De por sí este año ya nos estaba diciendo el presidente del Info que estamos, pues vamos a cerrar seguramente con 8,000 asuntos votados en nuestro pleno, Mucho que ya mil es recursos. muchísimo, que ha ido y creciendo, pues ha ido con un crecimiento sostenido en el tiempo. Yo creo que en época electoral se va a venir todavía más fuerte, ¿no? Y eso es pues algo relativamente natural, en tanto la pugna política, pues y también desde los medios de comunicación se busca información para dar a conocer entre las personas, ¿no? Entonces se ve venir un incremento pues importante en materia de solicitudes de información. Esperemos que no así en materia de recursos. Lo mejor es que desde los entes públicos se responda de la mejor manera. Yo estoy segura de que los entes públicos van a hacer su mejor esfuerzo para contestar y que no llegue a un recurso en el Info de la Ciudad de México. Pero tal vez tengamos todavía más chamba en el Info y se incrementen un poco los recursos de revisión. ¿Qué es lo que veo también? Y me parece todavía más relevante en el sentido de que afecta la esfera más íntima de las personas, es que pues en época electoral va a haber un tratamiento intensivo y una necesidad imperante tanto de las empresas como del ámbito político por hacerse o allegarse de datos personales. Lo harán seguramente muchos con todas las de la ley, sí, respondiendo y atendiendo a los principios en materia de protección de datos, mostrando su aviso de privacidad, eh, en fin, cumpliendo con toda la normatividad. Pero también lo habrá, amigo, y hay que decirlo, aquellos terceros interesados que no tengan las mejores intenciones y que quieran allegarse de nuestros datos personales de una manera inadecuada, ¿sí? No respetando la ley, no pidiendo consentimiento. Y creo que ahí es donde todas y todos también tenemos que estar alertas. Creo que es un buen momento y tu programa tiene mucha audiencia, así que hay que aprovechar. Seguramente ya lo has hecho, pero creo que hay que aprovechar para recomendar, hacer algunas recomendaciones con respecto a nuestros datos. Te diría que uno de los datos que más se mueven en época electoral, pues naturalmente tiene que ver con nuestra credencial del elector, nuestra INE, ¿sí? Esa INE contiene muchos datos. Tan solo con la INE y con la firma nos pueden registrar a un partido político, sin que nosotros nos demos cuenta, que lamentablemente es una práctica que sucede en diversos partidos políticos. Entonces hay que checar las bases de los partidos para ver si ahí estamos, y si ahí estamos, hay que a acceder, digamos, hay que ir con los partidos, hay que darnos de baja, podemos ir ante el INE también a hacer lo correspondiente para que nos den de baja. Es una manera también de acceder a nuestro derecho de cancelación para ya no pertenecer a un partido político que no den tratamiento a nuestros datos. Y también durante esta época electoral, pues nuestra INE anda en muchos lados, la pueden utilizar para tratar de votar en nuestro nombre, en nuestra representación, para sacar una copia de nuestra identificación, sacar una identificación falsa, e incluso a partir de una copia de nuestra INE, pues hacernos un tema de usurpación de identidad, y a lo mejor con ello pueden sacar un crédito a nuestro nombre. En fin, nuestra INE se vuelve algo central, entonces hay que cuidarla mucho. No es necesario que la estemos dando a diestra y siniestra. Cuando entramos por ejemplo, a un condominio y que nos piden la credencial del lector, no es necesario tampoco que dejemos copias en la tiendita, no es necesario que si se nos pierde hay que darla de baja de inmediato. Si, en fin, tenemos que cuidar lo mejor posible nuestra credencial de lector. Y si vamos a un meeting, por ejemplo, político, y si ustedes, alguno va a un meeting político, pues que no les pidan su copia de credencial del lector. Hay que cuidar nuestros datos personales, amigos, sobre todo ahorita en época electoral. Pues ya nos arremangamos las mangas desde que llegamos al Info, pero vamos a reforzar para Más. 2024. Oye, mira, dice Angélica Lanís, muchas gracias por compartir su conocimiento y gran experiencia, grandes éxitos, excelente liderazgo y activa participación en la materia. Enhorabuena. Y Federico dice, ¿el libro se puede comprar en Amazon o en dónde lo puedo adquirir? Ay, ¿sabes qué? Yo creo que voy a aprovechar la pregunta del compañero para que de nueva cuenta les pasen los dos códigos QR, porque como les decíamos, el comisionado, digo, al colega Julio César Bonilla, el locutor Julio César Bonilla, conductor y yo,
Estos libros son gratuitos, no se pueden comprar ni los podemos vender porque se hizo con dinero público. Entonces, los libros, las versiones físicas que tenemos es un tiraje pequeño, pero las versiones físicas se entregaron en la FIL y se están distribuyendo en la República, en los organismos garantes, para que en las presentaciones del libro ustedes puedan recibir una de las cuantas copias físicas que hay. Pero si no tienen la fortuna de tener esa copia física, yo les recomiendo que en el código QR que va a aparecer en su pantalla lo descarguen. Es un archivo PDF que van a poder tener en su tableta, en su computadora, en su celular y lo pueden ver en cualquier, lo pueden descargar en cualquier tipo de sistema operativo. Descarguen esta versión del libro de batallas. Aquí van a encontrar la versión digital. Les voy a pedir en pantalla que me ayuden a hacerla un poquito más grande incluso, para que si pueden ahorita sáquenle una foto, no pasa nada, ya después lo escanean. Entonces, lo meten con su celular, escanean esta página. Este es el de batallas. Y mientras tanto, para que puedan ustedes tomarle foto, les cuento que en la Biblioteca Digital del Info de la Ciudad de México también lo encuentran. Ustedes meten en cualquier buscador, le ponen Biblioteca Digital Info CDMX y les arroja una serie de publicaciones que hemos hecho en el Info. De las primeritas que les va a salir es el libro de revoluciones porque es el más reciente del Info. Y más abajo viene también el de batallas. Y este es el código QR, amigo, del libro de revoluciones. También voy a pedir que lo hagan lo más amplio posible para que le tomen una foto y después lo escaneen con su celular. ¿Va? Insisto, es gratuito y es lo más democrático posible. Échenle un ojo a las caricaturas, de verdad que no tienen desperdicio y les va a encantar. Creo que ahora sí ya lo logramos. Ahí tómenle una foto para que tengan también ese QR y lo puedan descargar. Déjenmelo ahí tantito en pantalla, por favor, para los que andan ahí apenas sacando el celular y poniéndole camarita. Vaya, pues como era de esperarse, querida amiga, esta hora se fue de volada. Nada mejor que conversar con un ser humano tan maravilloso como tú, brillante, talentoso, capaz, Gracias. muy profesional. No lo digo yo, Amigos, se la van a creer todos lo los que dice todo escuchan el tu auditorio. ¿Qué programa. te puedo decir, amiga? Simplemente estoy reproduciendo lo que dice nuestra audiencia, a quienes, por cierto, les agradezco muchísimo que nos hayan Gracias. acompañado en esta nueva emisión de Foro Jurídico, en el cierre de 2023. Y qué mejor forma que con mi querida amiga Laura Liceda Enríquez y la presentación de dos obras extraordinarias y los retos que vamos a tener en materia de transparencia y privacidad para 2024. Quiero aprovechar también el momento para agradecerle muchísimo a nuestro director general, el doctor Elías Huerta Pichas, por permitirnos seguir comunicándonos a través de la red digital en este maravilloso espacio que ya se convirtió en una comunión cada fin de mes, los jueves a las 7 de la noche. Querida amiga, gracias de verdad por esta gran oportunidad y dinos algún mensaje de despedida, lo que nos quieras decir para el cierre. Claro que sí, pues dos cosas. Uno es que siempre estaremos aquí los organismos garantes para ustedes, que deben de saber que tienen dos derechos: acceso a la información y protección de datos, que pueden ejercerlos porque la información es la que generamos desde lo público, es de todas y todos nosotros, porque sus datos personales siempre serán suyos, aunque los tenga una empresa o aunque los tenga el sector público, siempre serán suyos y pueden ejercer acceso, rectificación, cancelación o oposición con respecto a ellos. Y que bueno, si es que alguien parece ser que no respetó alguno de esos derechos en el ámbito local, ustedes pueden venir con el Info de la Ciudad de México y nosotros estamos en el deber y tenemos la convicción de poderlos ayudar en ese proceso para que respeten su derecho, para que les den la información o para que les entreguen sus datos personales o para que pues de alguna manera se detenga el daño que se está haciendo con respecto a sus datos personales. Y el segundo, pues que ojalá y podamos seguir en comunicación. Por un lado, que Julio César me invite de nueva cuenta aquí a su programa. Y por otro lado, si en redes sociales ustedes me quieren buscar, ahí yo estoy en contacto, estoy pegada al celular también. Es @Laura Enríquez R o en Instagram como laura.enriquezr, también ahí me encuentran. Y pues sigamos en comunicación todas y todos. Es importante que ahora las autoridades también estemos en contacto directo con ustedes y Julio César y yo al menos somos de los que tenemos justo ese compromiso. Ya nos están pidiendo un siguiente capítulo contigo, amiga, así que comprometida estás para el siguiente año. Agradezco mucho este espacio y esta oportunidad que nos brindaste a todas y todos.
A todas y todos también, nuestra audiencia, gracias de verdad por este acompañamiento, al doctor Elías Huerta, gracias también. Nos vamos a seguir viendo cada fin de mes, los jueves a las 7 de la noche, y esperen, nuevas y mejores. Y yo diría también, vamos a repetir también, porque así lo vale, grandes experiencias como la que hoy acaba de compartir Laura. Así que ya está citada para el siguiente año, querida amiga. Un abrazo fuerte a todas y todos. Laura, muchas gracias. Como siempre digo, que la vida reparta suerte y que tengan felices fiestas decembrinas. Hasta muy pronto y muchas gracias. Abrazo navideño. Linda noche. Bye. Gracias a Bye. todas y todos. Chao.